Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, muy buenas tardes. Adam Maris, buenas tardes a todas y a todos. María Fernanda, Pablo Roberto, Génesis, ¿cómo les va? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Rodrigo, gusto de saludarte. Amanda, Juan Agustín, Ashley de la Cruz, buenas tardes. Yulisa, buenas tardes. Vivian, Rogelio, buenas tardes. Iván Alejandro, buenas tardes. Israel Tiu, buenas tardes. Daniel Eduardo, buenas tardes. Erika, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Hola, Lucía Fernanda, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios aquí. Feliz día del cariño, por cierto. Gracias, igualmente para ti, igualmente para todas. Aunque te cuento que todos los días, Susan, Karina, Merly, todos los días es Día del Cariño, todos los días. Este es el comercial, el que explotan los comerciantes para generar buenos ingresos. Jacqueline, Gabriela, buenas tardes. Pero todos los días es el Día de la Madre, todos los días es el Día del Padre, todos los días es el día de mi cumpleaños, es decir, porque cada día es una oportunidad de vida. Entonces tenemos que aprovecharlo al máximo. Entonces, hoy que comercialmente es el Día del Cariño, pues un abrazo fuerte para todos. Pero deben de tener claro que todos los días es el Día del Cariño. Así es, licenciado. Muchas gracias. Gracias a ti. Mientras se conectan, ya se dieron cuenta que el laboratorio 8 ya se les hizo presente para que ustedes lo tengan ahí listos. El viernes, laboratorio 9. El próximo lunes voy a ser respetuoso, si no les voy a subir el último laboratorio, el 10, porque tienen examen. Es decir, a esta hora ustedes ya están concentraditos trabajando su examen parcial. Entonces, el próximo lunes no les voy a subir. Buenas tardes, Verónica. No les voy a subir laboratorio porque sé que tienen examen parcial del curso. Entonces, para no atolondrarlos más, no, voy a respetar ese día. El próximo viernes sí les subo el último laboratorio, el 10. Luego el siguiente lunes, tomen nota que entre exámenes, entre los periodos de exámenes, no doy clase. Les dejo mi periodo para que estudien el curso que van a examinarse posteriormente, ¿ya? Así es de que entre exámenes, ni primero ni segundos parciales, doy docencia. Mis clases están ordenadas y planificadas de tal manera que lo que veamos hoy y el viernes, suficiente material para este primer parcial. Lo que sí voy a hacer posterior al laboratorio 10, el siguiente lunes, es subirles la única comprobación de lectura, que se denomina la defensa de la Constitución. Y en esa defensa de la Constitución es un trabajo muy lindo. Es
ahí mismo van 35 preguntas para que esas preguntas sean trasladadas al texto paralelo y ustedes las responden del contenido de esa comprobación de lectura. Y luego pues ya solo seguiré, es solo una comprobación de lectura y luego seguiré con unas 3 hojas de trabajo. Creo que es la Contraloría General de Cuentas, el Código de Ética Profesional y alguna otra por ahí. Y se acabó el semestre. Así es de que, bueno, vamos entonces a recordarles que el próximo lunes ya su examen ya está ahí, preparado en el Classroom. Ustedes solo entran a su Classroom como que si van a bajar un trabajo y se meten a donde dice examen, lo editan, lo abren y se ponen a trabajar. La súplica está en que el examen tiene una duración de 45 minutos. Yo sé que a los 10, a los 12, a los 15 minutos ya estaré recibiendo los primeros exámenes. La invitación es, si lo terminan a los 20 minutos, mándenlo. Salgan de eso, salgan. Si a los 22 minutos lo terminaron, mándenlo. No se queden ahí que por una preguntita y se les ve el tiempo y a última hora, a los 45 minutos automáticamente el sistema se cierra y ya no acepta. Y después andan ahí que fíjese que mi examen no le llegó, que no sé qué. Disculpen. Yo, 8 días después, ya tienen ustedes su nota de primer parcial. 8 días después, yo ya tengo subidas a la página las notas de su primer parcial. Y no me voy a molestar si sacan 30 puntos. No me voy a, al contrario, me voy a alegrar. Bien. Vamos a tener 2 temas el día de hoy, uno muy breve y el otro pues lo vamos a dejar abierto para concluirlo el próximo viernes. El próximo viernes. Amanda, dime. Bien. Tema 1. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. No he empezado a grabar la clase. Muchas gracias. Gracias por recordarme. Ahorita precisamente lo estoy haciendo. Te agradezco mucho. Ahí está. Muy fina. Gracias por el apoyo. Bien. El tema es partes de la Constitución. Partes de la Constitución. Ese es como un breve tema, como una introducción a lo que ustedes les quedó una tareita de buscar una definición extra a lo que es la Constitución. Nosotros dimos 3. ¿Alguien que haya hecho esa tarea? Que tenga la bondad de leer esa definición que encontró sobre Constitución. No creo que ninguno no se haya preocupado. Nadie. Bueno. Sigamos entonces, partes de la Constitución. Toda constitución del mundo tiene 2 partes. La parte dogmática y la parte orgánica. Así es sencillo. Toda constitución del mundo tiene 2 partes, la parte dogmática y la parte orgánica. En otras palabras, les voy a decir exactamente lo mismo. Toda constitución del mundo regula los derechos humanos y la forma de organización del Estado.
exactamente lo mismo, con diferentes palabras. La parte dogmática va a regular, va a normar todo lo relacionado a los derechos humanos individuales y sociales. En una sola parte de la Constitución, si ustedes quieren clasificarla, ustedes dicen, bueno, del artículo 3 al 139 se encuentra regulado la parte dogmática de la Constitución. Del artículo 3 al 139. Y del artículo 40 al 281 se encuentra regulado la forma como está organizado el Estado de Guatemala. ¿Ya? Es la parte orgánica, es la parte estructural del Estado. Entonces, ahí no hay mucho pierde. Cuando se habla de la parte en que se encuentra organizado el Estado, sabemos, si nos vamos al 140, al 141, que el Estado de Guatemala se organiza en 3 poderes: uno legislativo, uno ejecutivo y uno judicial, entre los cuales no hay subordinación. Ya lo demás que se añade a nuestra Constitución, como el Ministerio Público, como la Contraloría General de Cuentas, como régimen administrativo, el régimen de fiscalización y control, el régimen presupuestario, las reformas a la Constitución, el Procurador de los Derechos Humanos, el registro de la propiedad, el ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son instituciones que realmente no deberían estar normadas en la Constitución, pero los constituyentes lo consideraron conveniente y por eso es que ahí están. Y por eso es que nuestra Constitución es dentro de las clases de constituciones que vamos a ver, nuestra Constitución es desarrollada. ¿Ya? A propósito, tema, clases de Constitución. Clases de Constitución. Ese es el otro tema que lo vamos a iniciar el día de hoy y si nos da chancecito lo vamos a concluir el próximo viernes. Aunque con la explicación del día de hoy es más que suficiente, pero el viernes le damos el toque final. ¿Ya? Bien. Cuando hablamos de clases de constituciones, es porque hay muchos autores estudiosos del derecho constitucional que han proliferado en una serie de clasificaciones de las constituciones. Pero para efectos nuestros, para efectos de nuestra clase, únicamente vamos a ver 6 clases de constituciones. Vamos a ver las constituciones rígidas, vamos a ver las constituciones flexibles, vamos a ver las constituciones escritas, vamos a ver las constituciones no escritas, vamos a ver las constituciones breves y por último vamos a ver las constituciones desarrolladas. Les reitero, cuando hablamos de clases de constitución es porque existen diversidad de clasificaciones en cuanto a las constituciones en el mundo. Para efectos de nuestro contenido, nos vamos a concretar al estudio de 6 clases de constituciones. La primera es las constituciones rígidas. La nuestra, esta constitución que tengo en mis manos, es una constitución rígida por excelencia. Hay constituciones flexibles, en un segundo lugar,
Hay constituciones escritas como la nuestra. Hay constituciones no escritas como la de Estados Unidos. Hay constituciones breves y hay constituciones desarrolladas. Bien. Vamos a comenzar por las constituciones rígidas. Voy a explicar y después brevemente, cuando crea conveniente, pues ustedes van tomando nota de lo que indica. Pero solo con prestar atención a la explicación, van a ir realmente fundamentándose en nuestra Constitución y estoy segurísimo que el tema les va a quedar bastante claro. Cuando se habla del concepto de rigidez, este surge en el momento en que se elabora una constitución. Desde el mismo momento que los constituyentes están elaborando la constitución, están creando dentro de la constitución un concepto de rigidez, que no es ni más ni menos que ese proceso difícil para reformar la norma constitucional. Procedimiento dificultoso que se da dentro de la misma Constitución para proceder a reformar una norma o varias normas de la misma. Así es sencillo. Es un camino bien transitable, pero con muchos obstáculos para lograr reformar la norma constitucional. ¿Por qué? Porque el constituyente dispuso que dentro de la misma Constitución se normara ese difícil acceso a reformar la norma constitucional por el irrespeto de parte de los gobernantes hacia la norma constitucional. Un total desconocimiento de la norma constitucional por parte de nuestras autoridades gobernantes. Cuando digo gobernantes, no me estoy refiriendo únicamente solo al presidente o al vicepresidente o a los diputados o a los magistrados a la Corte Suprema de Justicia o a los jueces o a los magistrados al Tribunal Supremo Electoral o a los diputados a la Corte de Constitución, a las autoridades en general, a un director general de la policía, a un director general de transportes, a un director de COVIAL, a todo aquel que detenta poder político de dominación. Y que al crear esa norma, al crear ese título relacionado a las reformas constitucionales, ahí mismo los constitucionalistas blindaron su próxima participación a la diputación o a la magistratura de una de las cortes o a la presidencia o vicepresidencia de la República. Es decir, lo hicieron ya con hecho pensado, de blindarse, de protegerse. ¿Y cómo? Pues a través del antejuicio. A través del antejuicio, todos los funcionarios públicos tienen ese blindaje que les impide que sean sometidos a la ley como cualquier ciudadano común y corriente. En Guatemala, desde mi punto de vista, no debe de existir el antejuicio.
Pero como está acá, ya lo vamos a leer. Entonces, ellos se aprovechan de esa situación para mantener la corrupción, para mantener la impunidad y ahora mandar el mensaje a la oposición de que quien se meta con ellos se la verá. Porque no solo nos tienen amordazados con el bozal y nuestra voz ya no va más allá, sino que ahora con la Fundación contra el Terrorismo y toda esa secuela de pandilleros, amenazan con meter a la cárcel a cualquiera que no piense como los que están gobernando actualmente. De esa cuenta, tomen su constitución, por favor. Todos la tienen a la mano. ¿Está cerca su constitución? Sí, licenciado. Bueno, Licenciado. muchas gracias. Nos vamos a este título. Sí. Título séptimo. Sí. Mande, Daniel. Dime. ¿Querías participar, Daniel? Yo quise decir de que sí tenemos la Constitución. No, yo le digo que tenemos la Constitución a la mano. Bueno, correcto. Vayámonos al título séptimo. Reformas a la Constitución, artículo 277. Por ahí vamos a comenzar. Iniciativa. Tienen iniciativa para proponer reformas a la Constitución. Ojo, no confundir este artículo 277 con el 174 que habla quienes tienen iniciativa de ley. Porque el 174 dice que tienen iniciativa de ley el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la Universidad de San Carlos y el Tribunal Supremo Electoral. Esas 5 instituciones tienen iniciativa de ley. Acá, el 277 habla de iniciativas para proponer reformas a la Constitución. Solo ellos son los únicos que pueden proponer reformar la actual Constitución. El presidente de la República en Consejo de Ministros, 10 o más diputados al Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República por no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos. En cualquiera de los casos anteriores, es decir, A, B, C y D, el Congreso de la República debe ocuparse sin demora alguna del asunto planteado. Ahí estamos. No hay pierde. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley? Presidente, Congreso, Corte de Constitucionalidad, pueblo. Si ustedes me responden así, señores, la respuesta está correcta. Porque debo de entender que sí la comprenden, que sí la ubican en la Constitución, que saben que el 277 indica quiénes tienen iniciativa para reformar la norma constitucional. Ahí no hay pierde. Perfecto. Estamos muy bien hasta ahí. Aquí es donde comenzamos, en este momentito, vamos a comenzar a tratar de que la mente no nos lleve al pasado, no nos lleve al presente, no nos distraiga, que porque es el día del cariño, nada. Necesito que se concentren 5 minutos, su esencia de su ser yo, y no le den espacio a la mente para que los distraiga. Vamos a comenzar. La rigidez es una sola. Ojo. La rigidez es una sola. ¿Qué es la rigidez? Difícil procedimiento para reformar la norma constitucional. Punto. Si ustedes quieren adornarla, es ese dificultoso transitar de las normas para poder lograr reformar la norma constitucional. No. Difícil procedimiento para reformar la Constitución. Hay que cumplir con una serie de requerimientos que están implícitas en la propia Constitución.
como lo vamos a ver el día de hoy. 278. El único artículo que habla de una Asamblea Nacional Constituyente en los 281 artículos es el artículo 278, que dice, para reformar es decir, es el artículo 278 o cualquier artículo de los contenidos en el capítulo primero del título segundo de esta Constitución, por favor ahí, para eso es que tienen ustedes un lápiz, para eso es que tienen ustedes un lapicero, y pónganle al 278, ya sea del lado del margen derecho o izquierdo, pónganle ahí donde dice, o los contenidos del capítulo 1 del título segundo, esa subraya, saquen la línea así y pongan artículo hartos del 3 al 46. Y si no, solo pongan derechos humanos individuales. Pero que lo importante es que sepan que el capítulo primero del título segundo se refiere a los primeros artículos del 3 al 46, los derechos humanos individuales. Bueno, para reformar este artículo o los artículos del 3 al 46, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados que lo integran, son 160 diputados, pues con 107 votos, convoquen a una Asamblea Nacional Constituyente. Y en el decreto de convocatoria indicarán el o los artículos que deban revisarse. Y se comunicará al Tribunal Supremo Electoral que fije la fecha en que se llevará a cabo las elecciones dentro de un plazo máximo de 120 días, procediéndose en lo demás conforme a la ley electoral y de partidos políticos. Eso es lo que dice el artículo 278 de la Constitución. Vuelvo a insistirles para no causarles confusión. La rigidez es una sola. Para efectos didácticos de comprensión de ustedes, yo la dividí en 3. Este ejemplo del 278 es una rigidez propiamente dicha. Es una rigidez propiamente dicha. ¿Por qué? Porque para reformar ese artículo, el 278, o los del contenidos del 3 al 46, es indispensable que con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso, convoquen a una Asamblea Nacional Constituyente. Y en el decreto de convocatoria le indicarán el o los artículos que deban revisarse y comunicará al Tribunal Supremo Electoral para que éste, en un plazo no mayor de 120 días, convoque a elecciones, procediendo lo demás conforme la ley electoral y de partidos políticos. Esa es, para efectos didácticos, una rigidez de tonalidad propiamente dicha. Pero la rigidez es una sola. El concepto de rigidez nace cuando se hace la Constitución y consiste en ese proceso difícil para reformar una norma constitucional. Primero, 160 diputados, convocar a 107, ¿ya? 107 que digan que están de acuerdo en reformar. ¿Qué artículos? Entre el 3 y el 46, derechos humanos individuales. Están tocando derechos humanos individuales. Y Guatemala, según el artículo 46 de la preeminencia del derecho interno,
Guatemala ha ratificado muchos convenios y tratados en materia de derechos humanos. Quiere decir que cualquiera, ya sea el presidente o el Congreso o el pueblo o la Corte, que intente pretender o proponer una reforma a esos artículos, se le viene toda la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque lo que se pretende reformar son artículos relacionados a los derechos humanos individualizados, a los derechos humanos individuales. Y recuérdense que en la Constitución se contemplan mínimos derechos que deben de ser protegidos por el Estado. Entonces, no cualquiera se va a atrever a proponer una iniciativa de reforma constitucional relacionada con ese articulado. ¿Por qué? Se echaría a todo el mundo encima. No es conveniente. Entonces, mejor no se toca. Para efectos didácticos se conoce a esta rigidez dentro de la tonalidad propiamente dicha. Muy bien. ¿Me van comprendiendo? Pregunto. ¿Me voy dando a entender? Muy bien. Ahora, del 278 nos vamos a saltar al 281. A otra modalidad. Aunque la rigidez es una, aquí nos vamos a ir a la modalidad de la rigidez petrificada. Normas pétreas. El artículo 281 dice artículos no reformables. En ningún caso, óiganse bien, en ningún caso podrán reformarse los artículos 140, 141, 165, inciso H, G, 186 y 187, ni en forma alguna toda cuestión que se refiera a la forma republicana de gobierno, al principio de no reelección para el ejercicio de la presidencia de la República, ni restarse la efectividad o vigencia a los artículos que estatuyen la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, así como tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier otra manera variar o modificar su contenido. Quiere decir que este artículo 281 y el 140, 141, 165, inciso G, 186 y 180 son normas petrificadas, inamovibles, intocables, no se pueden. Al momento en que alguien que tenga iniciativa para reformar la norma quisiese proponer, mire, reformemos el 140, no se puede. 140, no se puede. 100, no se puede. 186, no se puede. Es norma pétrea, es norma salvo que deroguen la Constitución. Viene un golpe un rompimiento institucional, un golpe de Estado, deponen al actual presidente y derogan la Constitución. Ah, bueno. Ahí automáticamente la Constitución no funciona, ya no existe, porque fue derogada. Pero dentro de un orden institucional como el nuestro, que a alguien se le ocurra proponer una iniciativa para reformar estos artículos pétreos, no le va a funcionar. Solo revisemos los artículos que señala. 140, Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. 141. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. 165, literal G. Aunque también G, 165 dice, corresponde al Congreso de la República. G,
desconocer al presidente de la República si habiendo vencido su periodo constitucional continúa en el ejercicio del cargo. En tal caso, el ejército pasará automáticamente a depender del Congreso de la República. Ahí sí que no hay pierde, porque el Congreso está constitucionalmente facultado para desconocer al presidente si esté vencido el plazo en el ejercicio de su cargo, insiste en continuar en el mismo. Pero quería leerles el H también, para que lo tengan presente, que sí vale la pena que se haga una propuesta de iniciativa a reformar la literal H del artículo 165 del Congreso, porque ese sí se puede reformar. El H dice: declarar si hay lugar o no formación de causa contra el presidente y vicepresidente de la República, presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, ministros, viceministros de Estado, cuando están encargados del despacho, secretarios de la presidencia, subsecretarios que los sustituyan, procuradores de los derechos humanos, fiscal general y procurador general de la Nación. Toda resolución sobre esta materia ha de tomarse con el voto favorable de las 2/3 partes del número total de diputados que integran. Pues ahí, si los diputados quisieran quedar bien con el pueblo de Guatemala, si el presidente de la República quisiera quedar bien con el pueblo de Guatemala, si la Corte de Constitucionalidad quisiera quedar bien con el pueblo de Guatemala, y si el pueblo, mediante la solicitud de más de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados, hicieran la solicitud al Congreso de la República para eliminar esa literal C de que se les quite el antejuicio a todos los funcionarios públicos, eso sería muy noble por parte de ellos. Pero ¿quién va a ser pendejo de hacerlo? Eso es como hacerse el harakiri ellos mismos. ¿Por qué? Porque a través de el antejuicio ellos blindan sus fechorías, blindan su actitud corrupta, blindan su actitud de impunidad y ahora mandan un mensaje a la oposición de que cuidado con aquel que se atreva a hacer señalamientos a esos personajes porque serán perseguidos por la ley. Entonces, esa sí sería una buena propuesta por parte de los que tienen iniciativa para ello. 186 y 187 hablan sobre el ejercicio de la presidencia, ¿verdad? 186. No podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura. La persona que ejerza la presidencia o vicepresidencia de la República cuando se haga la elección para dicho cargo o que la hubiera ejercido durante cualquier tiempo dentro del periodo presidencial en que se celebren las elecciones. Los parientes dentro del grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia y los de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo. El que hubiese sido ministro de Estado durante cualquier tiempo en los 6 meses anteriores a la elección. Los miembros del ejército, salvo que estén de baja o en situación de retiro por lo menos 5 años antes de la fecha de convocatoria. Los ministros de cualquier religión o culto, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y el 187, las personas que hayan desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de presidente de la República por elección popular o quien la haya ejercido por más de 2 años en sustitución del titular no podrá volver a desempeñarlo en ningún caso. La reelección o la prolongación del periodo presidencial por cualquier medio son punibles de conformidad con la ley. El mandato que se pretenda ejercer será nulo. Entonces, para efecto didáctico tenemos una rigidez propiamente dicha, una rigidez
petrificada, la del 281, y consecuentemente la del 280 va a ser una rigidez atenuada. El 280, solo lo voy a comenzar a leer, aunque no lo voy a concluir el día de hoy, solo se los dejo en stand-by. Para cualquier otra reforma, ojo, para cualquier otra reforma. Si hablamos de cualquier otra reforma, tenemos que tener presente que no tenemos que tocar el artículo 278 del 3 al 46, el 281, el 140, 141, 165, inciso G, 186 y 187. Y de ahí, para cualquier otra reforma, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados que lo integran, la apruebe. Pero aquí es donde está la rigidez. Pero no entrarán en vigencia hasta que sean ratificadas mediante la consulta popular que regula el artículo 173 de la Constitución. Entonces, todo el procedimiento de reforma constitucional en Guatemala es escabroso, es dificultoso, es una serie de exigencias, una serie de situaciones que se deben de cumplir, y por eso es que nuestra Constitución es rígida, porque no es fácil reformarla. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta en el laboratorio 7. Tengo una duda. ¿Cómo no? Es la 15 y 16. La 15 y 16. ¿Cómo no? De la 7. De la 7. Bueno. Exacto. La 15 habla del artículo 144. Gracias, Daniel Rodolfo. Nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Según los principios que informan la nacionalidad, ¿a qué sistema corresponde esta clase de nacionalidad? Bueno, yo soy guatemalteco, porque nací en territorio guatemalteco. Yo soy guatemalteco porque nací en territorio guatemalteco. Ahí se aplica el sistema del jus soli. Uno es nacional de ese país por haber nacido dentro de ese territorio. O nave o aeronave que tenga bandera guatemalteca al momento en que se da el nacimiento. Entonces, el sistema del jus soli es: yo soy guatemalteco porque nací en territorio guatemalteco. Pero también soy guatemalteco porque soy hijo de padre y de madres guatemaltecos. Ese es el sistema del jus sanguini, los lazos de sangre. ¿Ya? Entonces, la respuesta a la pregunta 15, guatemaltecos, los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero, según los principios que informan la nacional, ¿a qué sistema corresponde esta clase? Puede ser al jus soli o al jus sanguini. Si nació en territorio guatemalteco, es guatemalteco por nacimiento, de origen. Si nació en el extranjero, pero es hijo de padres guatemaltecos, por los lazos de sangre, por el jus sanguini, es guatemalteco. ¿Ya? Mientras que en la 15, la 16, se exceptúan los hijos de funcionarios de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. Es decir, viene el presidente de la República a propuesta del ministro de Relaciones Exteriores y nombra a una pareja de esposos que son sus amigos, los nombra de embajadores en la República de Argentina. Por supuesto que previamente los
los favorecidos con ese nombramiento tienen que presentar al gobierno argentino sus cartas credenciales que los acrediten como futuros embajadores de Guatemala en la República de Argentina. Y el gobierno de la República de Argentina tiene que calificar su historial, su currículum, toda la vida, para darle la sequencia, para darle el visto bueno, para aceptarlos. Después de cumplidas esas formalidades vía relaciones exteriores, vía diplomática, entonces cuando ellos se trasladan a vivir a la Argentina, a la sede guatemalteca, una casa que alquilaron, pero que tiene el pabellón guatemalteco, la bandera guatemalteca, eso es territorio guatemalteco en Argentina. Entonces, el presidente o las autoridades argentinas le dan la bienvenida y la aquiescencia y la aceptación. Ya ellos son embajadores de Guatemala en la Argentina. Allá resulta que tienen a un bebé, nace una criatura. Por haber nacido en territorio argentino, esa criatura tiene derecho a ser argentino de origen por nacimiento, por el jus soli. Pero como sus padres son guatemaltecos, por los lazos de sangre, tienen ese niño también derecho a la nacionalidad guatemalteca. Entonces, en el caso de la pregunta 16, se le aplica a este joven el jus electi, o sea, el derecho de elección. Cuando este joven llegue a la mayoría de edad, él va a optar o por la nacionalidad argentina, por haber nacido allá, o por la nacionalidad guatemalteca, porque es hijo de padres guatemaltecos. Él elige el derecho a tener que nacionalidad, porque nadie puede tener más que una nacionalidad. Nadie. Todos tenemos derecho a una nacionalidad. Claro, aquí ustedes me dicen, mire, pero mi tío está en los Estados Unidos y es ciudadano americano. Por supuesto. Pero cuando viene aquí a hacer sus tranzas y a comprar un inmueble, se identifica como guatemalteco, porque le conviene. Solo se identifica como estadounidense cuando se ve con problemas, porque un pasaporte gringo tiene peso, ¿ya? Ante las autoridades, ¿ya? Y tiene el amparo del cónsul gringo acá o en cualquier parte del mundo, por ser ya naturalizado estadounidense o nacionalizado estadounidense. Naturalizado tendría que ser, ¿ya? Entonces, eso responde tu pregunta 15 y 16, ¿de acuerdo? Gracias, Lick. ¿Cómo no? Mildred. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Una pregunta del laboratorio 4, la pregunta cuarta. Si tengo dudas si es en ACID o con CID. Vamos a ver. La pregunta 4. Sí, así es. Del 4. Así es. El Estado reconoce y promueve la ciencia y la tecnología como bases fundamentales del desarrollo nacional. ¿A qué institución le corresponde hacer realidad después? Al CONCYT. Ah, muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Sofía. Te escucho, Sofía. Sí, perdón. Yo tengo duda en la 19 del laboratorio 7. En la 19 del laboratorio 7. Los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones que establece esta Constitución. Escriba 3 ejemplos de tales limitaciones. Bueno. ¿Quiénes son guatemaltecos naturalizados? Un peruano, un chileno, un argentino, un español, un mexicano,
un estadounidense, un uruguayo, un francés, un chino, un japonés, un coreano, de cualquier parte, menos de la Federación Centroamericana, menos aquellos ciudadanos que conformaron la nación, es decir, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Ellos pueden hacerse guatemaltecos de origen, ellos, pero de ahí el resto del mundo. Si alguien quiere hacerse guatemalteco, va a ser un guatemalteco naturalizado. Naturalizado. Bueno, un chileno que se hace guatemalteco naturalizado puede optar a ser presidente de la República. No. Veamos cuáles son los requisitos para ser presidente de la República, por decir algo. Dice, en el artículo, requisitos para optar a los cargos de presidente o vicepresidente. Aquí hay dos ejemplos. Podrán optar a cargos de presidente o vicepresidente de la República los guatemaltecos de origen. Ahí automáticamente los está sacando del ring. Los guatemaltecos, y ellos son guatemaltecos naturalizados. Vayámonos a los diputados. Vayámonos al artículo 162. Para ser electo diputado se requiere ser guatemalteco de origen. Entonces, hay otra limitación para los otros guatemaltecos. Un chileno, un japonés, no pueden ser diputados al Congreso de la República, no pueden ser diputados a la constituyente, no pueden ser presidente, vicepresidente. Vayámonos a los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, por decir algo. Requisitos para ser magistrados o jueces. Los magistrados deben ser guatemaltecos de origen. Imagínense. Esas son limitaciones. Un guatemalteco natural. Entonces, un juez, un magistrado a la Suprema Corte, una sala de apelaciones a la Corte de Constitución, al Tribunal Supremo Electoral, a la presidencia, a la vicepresidencia, a los alcaldes, no pueden optar a esos cargos públicos. Te di como 10 ejemplos. ¿Estamos bien? Sí, licenciado, gracias. ¿Me podría decir también la 37, por favor? ¿Del mismo laboratorio? Sí, así es. ¿A quién le corresponde la representación legal del organismo legislativo? Al presidente. Ahora es una señora, la que es electa. Ella tiene la representatividad del Congreso de la República. A su presidente. Esa es la respuesta. ¿Estamos? Gracias. Vaya, ¿alguna otra? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Jenny. Yo tengo dudas con la pregunta del laboratorio 7. Dime. La número 40 del laboratorio 7, licenciado. ¿Qué recurso procede cuando a un diputado la junta directiva lo amonesta públicamente por falta grave que ha cometido? ¿Alguien tiene la respuesta? Recurso de apelación. Recurso, ¿qué artículo es? ¿67? ¿Qué artículo? Voy a traer mi ley. Ley electoral y de partidos políticos. Perdón, no. Es la ley orgánica la ley orgánica del legislativo. Pendejo. La ley orgánica del legislativo. ¿Qué artículo es?
Contra las sanciones anteriores dice, sanciones a los diputados. Es el de apelación, artículo 67. Contra las sanciones anteriores procede el recurso de apelación que deberá interponerse por escrito dentro del término de 5 días posteriores a la fecha de la notificación de la sanción, debiendo ser resuelta por el Pleno del Congreso entre los dos sesiones siguientes a la interposición. Cuando a un diputado faltare a la ética que corresponde a su alto rango o incurriera en irrespeto en contra de un representante al Congreso de la República después de una rigurosa investigación y siempre que sus acciones no supongan la comisión de delito o falta que den lugar a antejuicio, podrá ser sancionado por la Junta Directiva en la siguiente forma. A. Con amonestación privada si la falta fuere leve. B. Con amonestación pública si la falta fuere grave. C. Con un voto de censura si la falta fuere de tal gravedad que comprometa al organismo legislativo. Muy bien. Ahí estamos. Gracias, licenciado. Muy bien. Bueno. Nos vemos entonces, si Dios nos permite, el próximo viernes. El próximo viernes nos vemos. Y ya estaremos listos para el próximo lunes nuestro examen. ¿De acuerdo? Un abrazo. Feliz tarde, licenciado. ¿Qué medio? Es por medio del Classroom. Por medio del Classroom, donde están los trabajos, donde dice programa de estudio, programas, laboratorios, ahí dice exámenes. Y entonces, el próximo lunes a la hora del examen, ustedes se meten a su Classroom, ¿ya? Ahí donde sacan ustedes, bajan sus trabajos, ahí dice exámenes. Entonces, a ustedes, a la hora indicada, que es a las 4 menos cuarto, lo abren y a las 5:30 termina su examen. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Nos vemos. Feliz tarde, licenciado.